nuevamente en esta tarde. No, a ver, porque ya nos estamos viendo y no deberíamos. De veras, híjole. Oh, no sé si ya está pasando, déjame ver. Sí, ya te estás viendo. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos y nosotros hoy contamos con el apoyo en un tema tan interesante con la licenciada en psicología Jessica Vieira Márquez. Eh, la licenciada estudió en la Universidad Británica aquí en Aguascalientes, ha tomado diferentes diplomados en tanatología clínica, en acompañamiento de personas con demencia. Jessie, ¿sí? Sí, Ajá, sí. Y hoy tenemos este tema muy importante que se llama Acompañemos con Amor. Y dándote las gracias, Jessie, por estar con nosotros. Y sabemos que es muy importante realmente que todo lo que hagamos lo hagamos con mucho cariño, con mucho amor y nos podemos apoyar mutuamente, paciente o nuestro familiar y el que cuida, porque pues nos enfrentamos todos los días a situaciones muy delicadas y si no lo hacemos con amor, pues se nos hace mucho más delicado, ¿verdad? difícil. Entonces, bueno, vamos adelante y si puedes subir tu presentación. Claro que sí. Sí, Vamos muchas gracias. Sí, enseguida. adelante. Gracias. No. Ay, no, share. Y vamos a ver. ¿Se puede ver ya? Sí, Ok. Bueno, para empezar, quiero darles las gracias, por invitarme a dar esta plática a la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes y a ustedes. Esta charla o conferencia, se llama Acompañemos con Amor. Y acompañar con amor también es entender sobre la problemática que estamos viviendo en este momento. Eh, yo me he enfocado mucho en lo que es la tanatología y entonces vamos a ver en realidad qué es la tanatología. Muchos piensan que la tanatología solamente es para cuando tenemos pérdidas, y me refiero a muertes, y no es así. Todos los días en la vida, tenemos pérdidas de diferentes tipos. La tanatología, es una disciplina que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social, pero también espiritual, que es la parte que vamos a estar trabajando más en esta conferencia, la parte espiritual. Y ¿por qué? Porque se pierden como muchas facultades a partir de lo que es el Alzheimer. Y entonces nosotros debemos de entender que hay que comunicarnos de una forma diferente. No solamente tenemos una forma de comunicarnos, ¿sí? Y parte de esto es dentro del entendimiento, dentro del amor, y muchas cosas más, ¿no? Se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas, que no incluyen solamente a la muerte física, como lo dijimos ahorita. El Alzheimer, pues estaría considerado como una pérdida, ¿cómo se dice? Como un duelo, sería como un duelo anticipado. Sería estar perdiendo día con día diferentes cosas y eso lo podrían ver los cuidadores o el mismo paciente. Vamos a empezar con lo que sería Elizabeth Kubler-Ross.
que es esta señora de aquí. Ella nació en Suiza, es la pionera de lo que es la tanatología. En un libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos, establece lo que son las 5 fases del duelo. A partir de que empezó a trabajar en hospitales con pacientes moribundos, literal, entonces empezó a ver eh, cómo ellos iban comportándose, cómo las personas se comportaban con ellos y cómo afectaba eso a los mismos pacientes, ¿no? Cuando hablamos de las 5 fases del duelo, en este caso, la primer parte que tendríamos en el proceso, por ejemplo, del Alzheimer, tanto por parte del paciente como por el cuidador, sería la negación. En la negación entra una fase de shock, en donde la persona no puede reconocer que tenga esa pérdida. Entonces, la niega, justamente, la niega. ¿Por qué? Porque es una forma que tiene el cerebro de protegerse un poquitito. Después entra la ira, en donde generalmente en la ira eh, se culpabiliza a otras personas, se culpabiliza a cualquier otro factor menos a lo que se está viviendo. Entonces, esta parte de lo que es la ira, de lo que es el enojo, en realidad es una consecuencia sobre emociones y sobre sentimientos que se están viviendo. Normalmente dentro de esta parte, la ira es una reacción como secundaria, vaya, a lo que se está sintiendo. Después viene la fase de la negociación, en donde la persona empieza a hacer como historias dentro de su cabeza, en donde plantea diferentes panoramas que se ven como pensamientos que van a favorecer la situación que están viviendo. Tal vez va a llegar, no sé, un medicamento que va a salvar la vida. Va a recuperar su salud, va a recuperar muchas cosas y bueno, se empiezan a hacer como ideas en cuanto a esto. Lamentablemente, pues una de las cosas que tenemos como ciclo de vida es que tenemos un principio y tenemos un final. Sin embargo, el cerebro nunca está acostumbrado a que nos resten, ¿sí? Una vez que entendemos que sí está sucediendo la pérdida, entramos en un estado de depresión en donde hay tristeza, en donde hay cansancio, sigue habiendo ira, sigue habiendo negación. ¿Por qué? Porque realmente el duelo no somos una maquinita en donde tengamos pasos específicos a seguir en el orden que deben de ser. No. El hecho de estar diciendo que vamos a estar pasando por estas fases no quiere decir que sean primero negación, segundo ira, tercero negociación. Podemos ir brincando de una a otra y eso es importante saberlo. Después de la depresión, generalmente nos desencadenaría lo que es la aceptación sobre la pérdida, ¿sí? Entonces, estas son las fases que tenemos dentro del duelo, ¿sí? Y en específico del Alzheimer son las fases que vamos a estar viviendo con el paciente antes de su deceso. Después quiero presentar bueno, vendría Cicely Saunders. Ella generó lo que son los cuidados paliativos, fomenta un movimiento de hospice en 1967, fundando St. Christopher Hospice en Londres, también ella es de Londres, y eran lugares únicamente para personas muy enfermas, en fase terminal, en donde se acogían estas personas para ayudarles a vivir o, bueno, a morir con dignidad, y apoyar a los pacientes en muchos tipos de cosas. Cicely, en 1964, antes de fundar lo que sería el movimiento de hospicios, genera una cosa que se llama dolor total.
el dolor total no solamente es un dolor físico, ¿sí? Es un dolor espiritual, es un dolor emocional, ¿sí? Entonces, más allá de que de los hospicios cubrieran únicamente la parte del dolor, perdón, del dolor, eh, esto debe de ir como en una parte, lo que conocemos ahora como holístico, es un todo. No podemos enfocarnos únicamente al dolor físico. Entonces, Cecilia Saunders en los cuidados paliativos toma en cuenta el dolor y los síntomas presentados por el paciente. El paciente debe de participar de forma activa en su tratamiento. ¿Por qué? Porque entendamos que aún con la enfermedad existe una autonomía que se puede gestionar antes de perder todas las facultades. El paciente tiene derecho a estar informado sobre su estado. ¿Por qué? Porque si nosotros no le decimos a nuestro paciente qué es lo que está sucediendo, cuáles son las partes que van a seguir, él únicamente va a ver un deterioro, pero no va a saber qué está sucediendo, ¿sí? No quiere decir con esto que le digamos todo rápido y sin pensarlo, de manera impulsiva. No, no, no. Tenemos que observar a nuestro paciente para saber en qué momento vamos dando la información, en qué momento él está preparado para recibirlo. En los hospicios también viene el apoyo a familiares y no solamente en los hospicios, estamos hablando también de cuidados paliativos y viene una ayuda por parte del equipo en los procesos de aflicción y del duelo. Después, Cicely crea lo que son los principios, bueno, a partir de Cicely Saunders se empiezan a crear los principios de la bioética, que son 4, que es autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Los vamos a desarrollar un poquito cada uno de ellos y podemos decir que en la parte de la autonomía se debe respetar los valores y las creencias personales. Hablando de religión, hablando de mil cosas, eso es algo que siempre se debe de respetar. Es como la parte moral de cada persona. Después viene el derecho a la información y asegurar la comprensión por parte del equipo de salud, ¿sí? Como derecho que vimos en cuidados paliativos, tenemos el derecho de saber qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, ¿sí? Y entenderlo bien. Y si hay dudas, tenemos el derecho de que el médico nos explique qué es lo que sucede. La participación del paciente en la toma de decisiones se vuelve a aparecer en la parte de la autonomía, que forma parte también de los cuidados paliativos. El derecho a la privacidad, confidencialidad y consentimiento, ¿sí? Eh, el por parte del servicio médico, si uno no quiere que se enteren de ciertas cosas, o sea, yo como paciente, tengo el derecho de decir no quiero. Aunque bueno, en el caso del Alzheimer, pues es algo que se va a notar. La no maleficencia sería el no matar, no dañar, respetar lo que es la reputación, la propiedad, la privacidad, la libertad y el no incapacitar. No dañar, no solamente estamos hablando de cuestiones físicas. La no maleficencia entra también en una cuestión moral, también entra en una cuestión psicológica. El hecho de que alguien, por ejemplo, trate mal porque tengo tal enfermedad, ahí está aplicando la no la maleficencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está aplicando el sentido de no maleficencia, que es darle como bienestar a la persona. Después viene la beneficencia, que es la buena voluntad, amabilidad, altruismo, amor, humanidad, protección y defensa de los derechos de otros y rescatar a otros. Entonces, en pocas palabras, la beneficencia es todo aquello bueno que podamos hacer por los demás.
de forma amorosa y positiva. La justicia es para todos los seres humanos y dice que todos somos iguales en dignidad y derechos, y la justicia se debe de repartir en equidad. Entonces, es la igualdad de derechos. Y vamos a empezar a hablar ahora sí, después de que vimos lo que son los cuidados paliativos y un poco tanatología, vamos a empezarnos a enfocar en lo que es el Alzheimer. ¿Por qué? Porque para mí es importante que reconozcamos y entendamos la enfermedad, qué es lo que está sucediendo para poder ayudar realmente a mi paciente. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y se trata de un trastorno crónico que actualmente es irreversible. Sí hay causas, bueno, algunas son causas desconocidas. Sí se han encontrado algunos factores muy puntuales en los que se presentan, sobre todo unas proteínas que se llaman tau y amiloides, pero no se sabe bien por qué. Es una mutación. Produce un deterioro progresivo en las facultades mentales de quien lo padece. Muchas veces eh, confundimos lo que es la demencia con el Alzheimer. No es lo mismo. La demencia es un deterioro, sí, de la salud mental en las habilidades de pensar, razonar y recordar. Sin embargo, y aunque es irreversible, sin embargo, no se considera una enfermedad porque no hay una causa específica. Se considera un síndrome. Y esto atiende más que nada a la falta de estimulación en el cerebro, porque muchas veces conforme nos vamos haciendo viejos, dejamos de estudiar, dejamos de hacer muchísimas cosas porque creemos que ya no es necesario por nuestra edad y no. Eso lo único que le da es pie a que tengamos alguna demencia en un futuro. De por sí, las personas con la edad tenemos un deterioro en la memoria a corto plazo, pero si no lo estimulamos, el deterioro va a ser mayor. El Alzheimer, por su parte, es una enfermedad cerebral específica que destruye de manera progresiva e irreversible la memoria y las habilidades de pensamiento. La edad sí es un factor de riesgo en esta enfermedad, porque conforme vamos avanzando, se puede ir acrecentando. Por ejemplo, el Alzheimer se dice que a veces da sus indicios 20 años antes. Entonces, ya a los 20 años es cuando yo ya empiezo a ver un deterioro importante. A la larga, el Alzheimer disminuye por completo la capacidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas, como comer, como respirar, como beber, caminar, comunicarme, recordar. Aquí vamos a ver, quise poner este video. Leí un libro que me pareció muy, muy bonito, que se llama Cuando llega el Alzheimer, y hacen referencia a como si nuestras neuronas fueran este bosque, ¿sí? Entonces, hay una comunicación entre todos esos árboles que serían nuestras neuronas. Hay una comunicación entre las ramas, entre las raíces se nutren, producen oxígeno, limpian y demás. Entonces, esto sería como la representación de un cerebro sano, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un cerebro enfermo, en el caso del Alzheimer, sucedería todo lo contrario. Ese bosque tan maravilloso que vemos o que vimos hace un poquito, eh, se seca, se deteriora, muere. Las proteínas que yo les hablaba, tanto la tau como la amiloide, destruyen todo eso.
vamos a imaginar que son una plaga, ¿sí? Que infecta nuestro bosque y entonces la proteína tau se instaura dentro del tronco de nuestro árbol y empieza a deshacerlo por dentro. Y por la otra parte, la proteína amiloide se instaura en las hojas, en las ramas, y entonces ya no permite que nada toque, permea el árbol, ¿sí? Y entre estas dos, pues lo van destruyendo. Se elimina la comunicación que hay entre neuronas y entonces tenemos un cerebro deteriorado porque literalmente se está muriendo. Aquí en esta diapositiva puse lo que es un cerebro sano en comparación con lo que sería un cerebro con Alzheimer. En el lado izquierdo está el cerebro sano, que es mucho más grande, realmente está más completo, y en el otro lado ya hay un cerebro con una reducción bastante severa. Esto no se puede ver más que cuando la persona ya muere y entonces hacen un estudio de, ¿no? Pero esto sería lo que sucede en el cerebro de nuestro paciente. Por eso es el deterioro, por eso es la falta de. Después vamos a empezar a ver cómo tratar nuestras emociones. ¿Para qué? Porque estas nos van a ayudar a entendernos a nosotros mismos para poder estar muchísimo más equilibrado con la persona a la que yo cuido. ¿Qué es la emoción? Primero hay que entender que es instintiva y primaria, es primitiva, es inconsciente, no es buena ni mala, es una respuesta del organismo ante diferentes estímulos y es parte de nuestra supervivencia y del origen evolutivo. Entonces estaríamos hablando de que la emoción es una parte reactiva de nosotros en un asunto fisiológico, en un asunto químico y que se puede regular, mas no controlar en un 100%. Las emociones se podrían ver, así lo pone un señor que se llama Plutchik, pone 8 emociones principales y estas 8 emociones se van a leer desde lo que es el núcleo, que es esta parte. Entonces viene una parte más intensa de lo que es mis emociones. La tipología, si es, por ejemplo, éxtasis, si es admiración o es terror. Por antagonismo también, por ejemplo, podemos ver, aquí tenemos el terror, pero acá, como antagónico, tenemos la furia. Aquí tenemos la admiración y como su antagónico tenemos la aversión, ¿sí? Entonces, todas estas emociones son cosas que no podemos eh, controlar en un 100%, ¿sí? Conforme vamos pensando las cosas, que ahorita lo vamos a ver, y controlando un poco nuestros sentimientos y nuestro pensamiento, las emociones sí se van modificando de poco a poco. Entonces podríamos ver que del terror nos podríamos ir al temor. Entonces ya no es lo mismo que de la admiración, pues sería la aceptación y así sucesivamente. Viene lo que es el pensamiento, que es el que va más o menos a nivelar la parte emocional. Dice que es la interpretación que le damos a lo vivido a partir de nuestra percepción. Entonces es algo muy propio. Siempre estará condicionado por diferentes factores endógenos y exógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que los factores tienen que ver desde mi percepción muy interna de cómo estoy viendo mis cosas, de cómo estoy viviendo mis cosas, de mi experiencia, pero también tiene que ver lo que los otros me aportan, ¿sí? En factores exógenos podríamos decir que está los amigos, la familia, la religión, la escuela, la sociedad,
incluso el lugar en donde vivimos, la, no sé, se me fue el nombre, el barrio, por ejemplo, el coto, lo que sea, todo eso forma parte de nuestros factores exógenos. Incluso el medio ambiente forma parte de nuestros factores exógenos. Es la herramienta más importante para la regulación de nuestras emociones. Las creencias hay que hay que cuestionarlas, ¿sí? Porque muchas veces no nos movemos y quedamos como estáticos y entonces se vuelve en un conflicto. Las creencias van desde el clan familiar, las experiencias, las creencias propias, lo inconsciente y lo colectivo, que serían los factores endógenos y exógenos de la otra diapositiva, lo cultural, la sociedad y la religión, factores exógenos, otra vez. Entonces, esto, ¿cómo es que se va a regular? Yo puedo tener una creencia, pero también debo de entender que tengo un cerebro y que puedo cuestionarme cualquier cosa, ¿sí? Entonces, conforme vamos aprendiendo, pues entonces las preguntas empiezan a crecer y mi forma de pensar comienza a modificarse. El sentimiento es siempre consciente, es alimentado por el pensamiento y es la suma de la emoción interpretada por el pensamiento. Ya vimos que el pensamiento se va a ver permeado por todas las creencias, experiencias del inconsciente colectivo y demás. Entonces, así es como vamos a empezar a observar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos para tener una autorregulación emocional. Eh, Puse esta tablita chiquita para que entendamos la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es algo mucho más instintivo, pero el sentimiento es algo mucho más complejo porque interviene el proceso de pensamiento, ¿sí? Entonces viene alegría, entusiasmo. No es lo mismo estar alegre simplemente a tener un entusiasmo por algo, porque ya viene un algo extra. El amor y la gratitud. Gratitud, ¿por qué? ¿Sí? Siempre va a haber algo que explicar en el sentimiento. Cuando nosotros no regulamos todo eso que mencioné anteriormente, generalmente, y más en este tipo de casos en donde tenemos a nuestros pacientes con esta enfermedad, vamos a empezar a generar lo que es ansiedad. Em, ¿Qué es la preocupación excesiva? La ansiedad, vamos a verla como la preocupación hacia el futuro. Generalmente siempre estamos yendo hacia el futuro, 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 futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Entonces empieza a haber una agitación interna y fisiológica también. Rumiación, que son pensamientos como destructivos e intrusivos. Eh, Va a haber fatiga, intranquilidad, dificultad para la concentración, existirá irritabilidad, tensión muscular, generalmente se genera, por ejemplo, bruxismo, ahí es en donde lo vemos más, que nos levantamos con un dolor en nuestra mandíbula y hay como una compresión de los dientes, bueno, pues ese es el bruxismo y estamos hablando de tensión en nuestro cuerpo. Dificultad para conciliar el sueño, ¿por qué? Porque yo estoy teniendo pensamientos intrusivos, estoy teniendo rumiación, aislamiento social y ya en casos extremos, pues vamos a llegar a ataques de pánico en donde la persona va a sentir que se está infartando, va a tener un dolor en el pecho, su ritmo cardíaco sí aumenta, su respiración aumenta. ¿Y por qué sucede esto? Porque nuestro sistema simpático, que se llama, está encargado de producir, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Estas sustancias que les acabo de mencionar son las encargadas para provocar estrés en nuestro cuerpo y ponernos en alerta. El estrés no es malo, para nada es malo,
¿Por qué? Porque es el que nos defiende. Entonces, el estrés, hay estrés bueno y estrés malo, el distrés y el estrés. Entonces, eso hace que yo esté activo, que yo esté haciendo cosas, el sistema simpático ya per se se conecta y empieza a funcionar a mayor medida por la mañana para que mi cuerpo esté muy activo y pues esté como al tanto de todas las vicisitudes que se puedan presentar a lo largo del día. El problema de la ansiedad es cuando esto se hace de una forma exacerbada, en donde yo veo dificultades y veo tensión y veo obstáculos y terror ante todo, ¿sí? Entonces yo no puedo ver otra cosa que no sea algo que me produce miedo. Ahí empezaríamos bien con la ansiedad, porque no podemos salir de ese estado. Y el estado de ansiedad generalmente, el 80% de las personas que no regulan su ansiedad generan algo que se llama comorbilidad. La comorbilidad es cuando tenemos por lo menos dos como enfermedades, dos trastornos dentro del mismo cuerpo. Y entonces, el 80% de las personas que no regulan su ansiedad generan lo que es la depresión. La depresión es la dificultad, bueno, va a presentar dificultad para concentrarse, un sentimiento de culpa excesivo. Aquí hay que cuidar bien, por eso también quise hacer esta presentación sobre la depresión. Cuando yo no cuido bien, por ejemplo, a mi paciente con Alzheimer, yo voy a generar a la larga esto, depresión, por todo lo que no hice con él o por todo lo que hice con él, ¿sí? Pero muchas veces actuamos desde el impulso, desde la frustración, y por eso es tan importante que entendamos que tenemos distintos mecanismos de autorregulación para no llegar a esto. Entonces va a generar una baja autoestima, ¿sí? En donde yo no puedo hacer, yo no soy capaz, mil cosas, me voy a subestimar. Eh, Falta de esperanza acerca del futuro, pensamientos de muerte o de suicidio, alteraciones del sueño. El sueño es súper, súper importante, ¿sí? Así como tenemos el día y como tenemos la noche, eh, va a ser muy, muy importante que nosotros tengamos ciertas actividades, ciertas regulaciones durante el día para poder tener un sueño que se llama reparador, ¿sí? Normalmente, si yo tengo ansiedad y yo no puedo dormir y aparte siento culpa, y demás, ya sabemos que también la ansiedad, hay una pérdida de poder concentrarnos, hay una baja autoestima, la falta de esperanza acerca del futuro, porque sabemos que tenemos un paciente que no sabemos cuánto, pero definitivamente va a tener un deceso. Todos estos factores van mermando nuestra calidad de sueño, cosa que es sumamente importante. Va a haber cambios en el apetito y cambios en el peso también, sensación de cansancio y falta de energía. ¿Por qué? Porque realmente no estamos descansando y porque el cerebro utiliza muchísima energía durante el día. Entonces, si nosotros estamos preocupados, estresados y demás, lo único que va a pasar es que nuestro cerebro va a estar consumiendo demasiada energía y entonces a nosotros nos va, entre esta cambio del apetito y que no nos estamos tal vez alimentando bien, nuestro cuerpo no va a estar funcionando como debiera. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Después viene la parte del autocuidado. El autocuidado sería, empezaríamos por tener proyectos y metas a diferentes plazos. Yo sé perfectamente que cuando se tienen ciertas dificultades en cuanto a salud, en cuanto a pacientes, pues es muy, muy difícil generar nuevos proyectos. Sin embargo, es algo necesario. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere más, ¿sí?
porque las personas siempre quieren más y no es malo el sentido del deseo, dependiendo de la cultura, en la cultura occidental, no es malo, ¿sí? Es lo que de cierta manera nos mantiene con esperanza y nos mantiene vivos. Entonces, generar proyectos, sobre todo empezando a corto plazo, por ejemplo, yo tengo el proyecto de querer hacer ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero cuidar mi cuerpo. Ese es un proyecto, ¿sí? Y mi meta es tener un cuerpo saludable. Tener técnicas de respiración. Hay unas cositas que se llaman respiraciones diafragmáticas, que se utilizan mucho en lo que es la atención plena, conciencia plena o mindfulness, que son respiraciones que van desde pecho hasta diafragma, bueno, en diafragma, inflamos abdomen, inhalando por nariz, respirando por nariz y generalmente lo que podemos hacer es observar nuestra respiración y al oxigenarnos vamos a producir, vamos a permitir que nuestro intestino produzca muchísima más serotonina. Esa serotonina es una sustancia que regula las tres anteriores que había mencionado, que se segregan a partir de las suprarrenales, que era el cortisol, adrenalina y noradrenalina. La serotonina lo que nos va a dar es una cuestión de calma, ¿sí? Entonces, si el 96% de la serotonina, me parece que es el 96, se segrega en el intestino, lo único que va a hacer es que tengamos una oxigenación mejor en nuestro intestino para poder producir mucha más serotonina y entonces tener una autorregulación natural a nivel químico. Esto no quiere decir que sea inmediato, ¿sí? Nosotros debemos de trabajar la respiración todo el tiempo. Para mí es lo mejor que podemos tener. ¿Por qué? Porque en cuestión de estrés, respiren, hagan una sustitución. Hacer ejercicio físico es importante. Va a ser importante para ustedes, va a ser importante para su paciente. La masa muscular con la edad se va perdiendo. Es una de las cosas que se pierde, mucho más. Entonces, va a ser sumamente importante que cuiden el ejercicio físico. La parte de la meditación, hay diferentes tipos de meditación en donde existe como la respiración, una meditación consciente, meditación en cuanto a pensamientos, por ejemplo, con todas las cosas que les dije antes de lo que serían los sentimientos, los pensamientos, las emociones. El simple hecho de observar lo que yo estoy pensando, sintiendo, que me cuestione y cómo lo podría mejorar, es un tipo de meditación que nos va a ayudar. La alimentación es importante para nosotros, para nuestro paciente también. El descanso y el sueño, pues ya sabemos que es importante. Si nosotros trabajamos con la respiración, por ejemplo, diafragmática, producimos más serotonina, nuestro sistema va a estar más relajado y la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, va a empezar a segregarse de forma mucho más puntual, que más o menos es a las 9 de la noche según el ciclo circadiano. Entonces, cuando yo tengo un descanso, un sueño reparador a partir de que yo tengo un autocuidado, ¿sí? Porque no puedo dar lo que no tengo, cómo quiero cuidar a mi paciente y cómo quiero tenerlo bien si ni siquiera estoy en condiciones de hacerlo, ¿sí? El hecho de tener un descanso y un sueño reparador, lo único que va a hacer es ayudarme a, pues a que mi cuerpo funcione mejor, mi cerebro esté más relajado, en general todo esté más relajado y yo pueda pensar de una mejor forma. El manejo de las emociones, que ya lo vimos, es sumamente importante. La escucha activa, no lo que yo quiero escuchar, sino realmente lo que me está comunicando la otra persona. ¿Qué es lo que vamos a observar en la otra persona? No nada más lo que hablan, ¿sí?
sino lo que nos comunica su cuerpo, la posición que tiene su cuerpo. Recordemos, la comunicación verbal solamente nos da un 20% y lo otro, que es físico y demás, es el 80%. Entonces, además de que debemos de enseñarnos a escuchar activamente de forma verbal y escuchar, comunicarnos de forma activa y escuchar, tenemos que estar conscientes de lo que vemos para podernos comunicar mucho mejor. El control del pensamiento distorsionado, pues también hay que controlarlo. Ahí entraría de cierta forma los pensamientos rumiantes, ¿sí? Y entonces las preguntas siempre serían buenas, o sea, tener, por ejemplo, una libreta que utilice únicamente para mis emociones. Siento esto, ¿por qué lo siento? Siempre cuestiónense y entonces empiecen a notar, empiecen a plasmar eso que sienten en algo físico, en algo que puedan ver, en algo que puedan leer después, ¿sí? Y les aseguro que con el tiempo lo van a entender muy diferente a como lo sentían justo en ese momento. Reconocer redes de apoyo y aprender a pedir ayuda. Eh, Tenemos muchas redes de apoyo y solamente falta que podamos ampliar nuestra vista para que los podamos observar, podamos verlos. Entre redes de apoyos están las personas que quieren a nuestro paciente y que nos quieren a nosotros. Dentro de estas redes está a mayor, menor medida los vecinos, por ejemplo. ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, las personas con Alzheimer generalmente tienden a salirse de sus casas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si, por ejemplo, mi vecino sabe que mi familiar tiene Alzheimer y se salió de casa y está desorientado, teniendo el conocimiento de esa persona, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a regresarlo, ¿sí? Hay que reconocer nuestros propios límites, hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a comunicarnos, o sea, eso es parte de querernos, decir, ya no puedo más, ¿sí? Porque no podemos hacer todo definitivamente. Tenemos que aprender a decir, hasta aquí puedo llegar. No es que no ame, no es que no quiera, es que mi cuerpo no da más. Y para que yo pueda cuidar de esa persona necesito estar bien, ¿sí? Entonces empieza el amor propio, el pensamiento positivo y compasivo hacia los otros y hacia mí mismo, ¿sí? No, volvemos a lo mismo. No es que no quiera, no es que me quiera deslindar de mis responsabilidades o de cuidar a esa persona, no. Pero a veces yo necesito ayuda. ¿Para qué? Simplemente para cumplir el primer punto que dijimos, crear proyectos y metas a diferentes plazos. Si yo vivo únicamente para cuidar a mi enfermo y me desentiendo de mí, entonces, ¿en qué momento yo voy a poder crear nuevas metas? ¿En qué momento voy a poder sentirme mejor para la otra persona? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo no cuido eso, entonces vamos a tener a una persona frustrada cuidando a un enfermo, ¿sí? ¿De qué manera nos vamos a comunicar con esa persona que está enferma? ¿Sí? Y no va a ser de la forma más bonita, va a ser de una forma agresiva, tal vez. Y ya vimos en la florecita que les había puesto al inicio, el antagónico de la ira es el miedo, es el terror. Entonces, realmente desde dónde vamos a estar actuando nosotros. Y también la herramienta para cuidar de nosotros y de nuestro paciente, pues vamos a empezar a verla, que es la comunicación con el paciente. Aquí va a haber algo muy, muy bonito. Eh, Hay que entender que el paciente, aunque empiece a perder sus facultades mentales, nunca va a perder su esencia, ¿sí? Entonces, antes de que él pierda o de que ella pierda todas facultades prácticamente, hay que hacer
un libro, por ejemplo, para él, en donde, o para ella, en donde nos relate la música que les gustaba, en donde nos relate historias que le gustaban, en donde nos diga qué paisajes les gustan, qué colores le gustan, todo para que al final nosotros hagamos una reproducción de eso que para ellos es placentero. ¿Por qué? Porque si en su cognición, en su pensamiento, ya no es tan claro, en su esencia como persona sí lo va a ser. Estamos hablando de que tenemos a una persona, sí con una enfermedad, pero sigue siendo una persona, sigue teniendo un alma, sigue teniendo una esencia y la comunicación que vamos a tener con esa persona ya no es a partir del pensamiento y de la comunicación como la entendemos normalmente, sino la comunicación a partir de nuestra alma, de nuestro interior, de lo mejor que podemos dar a ese paciente, a partir del amor. Y por eso es que había puesto, acompañemos con amor. Y no nada más con amor para el otro, con amor hacia mí, compasión hacia el otro y compasión hacia mí. Eh, Controlar las cuestiones de luces, las cosas muy lumínicas, que producen sombras a la larga, eh, sí les provocan miedo. Entendamos que no saben qué es lo que está pasando, entendamos que hay un deterioro real, este, la cuestión de resolver también temas legales eh, dentro de nuestro autocuidado y cuidado para el paciente también es importante. Yo sé que es un tema que puede ser frío, pero es necesario. ¿Por qué? Porque a la larga eso que no se resuelve va a generar conflictos, este, con, pues con mi medio. Entonces, el resolver cuestiones de herencias, el que la persona nos diga ya qué es lo que quiere para un futuro. Si, por ejemplo, entra en paro, no quiero una reanimación, bueno, pues esos son temas legales que tienen que ver. Esas son cosas que se pueden llevar desde un notario, ¿sí? En donde él, dentro de una muerte digna, diga qué es lo que quiere él o ella. Dentro de casa, hacer letreros que indiquen en dónde están las cosas y el funcionamiento de las cosas. Por ejemplo, este es el baño y se pone el letrero de que es el baño con letras, con una figura que sea sencilla de identificar para ellos. ¿Por qué? Porque aunque estén dentro de la misma casa, va a llegar un momento en donde ellos ya no ubiquen dónde están las cosas, ¿sí? Entonces, ayudarlos a ellos es ayudarnos también a nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos en función su autonomía. Lo que va quedando de su autonomía lo vamos a llevar hasta el punto en donde ya no podamos, por ejemplo, o en donde ya no puedan ellos, ¿no? Pero mientras puedan ser autónomos, los vamos a acompañar y les vamos a dar las herramientas para que sean autónomos. Cambiar la ropa es importante y el calzado. Eh, Cambiar en lugar de camisas, playeras, cosas que no se tengan que abotonar, cosas que sean sencillas para ellos de ponerse, zapatos que no tengan cintas, que se abrochen por medio de velcro. ¿Para qué? Para que para ellos sea más fácil cambiarse, vuelve a la parte de la autonomía, vamos ayudándoles en su parte autónoma. El control de la música, ruidos y programas de TV son muy, muy, muy importantes. Los ruidos les van o sea, ruidos como fuertes, los pueden llevar a un estado de agresión. ¿Por qué? Porque están asustados. Recordemos, el antagonismo de la agresión es el terror. Y muchas veces se dice, es que el paciente que tiene Alzheimer se vuelve agresivo. No, no se vuelve agresivo, tiene miedo, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Si yo escucho un ruido muy fuerte y no sé qué pasa y escucho mil cosas, yo me voy a asustar y voy a reaccionar, voy a tener una reacción en mi cuerpo, entonces, y en mis comportamientos. Entonces, cuidar esa parte, pues es sumamente importante. Los programas de televisión también. Cosas que les hagan felices, cosas que les gusten a ellos, es bueno. Cuestiones de matar, de guerra, de sangre, definitivamente no. Y la música, hagan un playlist de la música que les gusta a ellos. La música es sumamente estimulante. Entonces, la música sirve para alterar estados de ánimo, literal. Por ejemplo, ¿qué dicen? La música mueve masas. Claro que las mueve y siempre las ha movido y lo seguirá haciendo. Tenemos, por ejemplo, lo que son las marchas de guerra. ¿Qué incitan? Incitan justo a la marcha, justo al duelo, justo a esta cuestión heroica, ¿sí? Y eso lo provoca la música. Entonces, busquen música que ellos puedan disfrutar, que se puedan conectar con ellos y créanme que les va a ser de muchísima ayuda. Establecer diferentes rutinas, actividades y ejercicios durante el día. ¿Por qué? Con la depresión, que seguramente van a entrar en un estado de depresión, el paciente va a dormir mucho durante el día. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en la noche no va a tener sueño, ¿sí? Y entonces, tanto para él como para nosotros, el descanso se va a volver pues algo casi imposible. Si yo establezco rutinas y las respeto, le pongo ejercicios y actividades a mi paciente durante el día, no voy a estar permitiendo que los pensamientos rumiantes estén todo el tiempo en su cabeza. Dos, lo voy a mantener activo. Tres, su cuestión física se va a estar manteniendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando llegue la noche, esa persona va a estar cansada y va a necesitar descansar, al igual que yo, ¿sí? Entonces, es la forma que tenemos para ayudarnos, ¿sí? Y ayudarle. Involucramiento social es muy importante. Generalmente o a veces actúan de una forma en donde normalmente o como normalmente no lo harían. Sin embargo, si nosotros tenemos nuestras redes de apoyo fijas y aprendemos a comunicarnos, las personas que estén a nuestro alrededor van a entender que esta persona está pasando por algo por lo que les aseguro ninguno de nosotros quisiéramos pasar, ¿sí? Entonces, vamos fomentando la parte de de que se involucren las otras personas y la parte empática de otras personas, en donde nuestro paciente no se vea segregado, sino se vea incluido en nuestro grupo, ¿sí? En nuestra comunidad. No lo alejemos por su enfermedad. Ya está pasando por algo complicado, ya está pasando por un deterioro, ya está pasando por una pérdida de mil cosas, ¿sí? Y si nosotros, aparte de eso, lo retiramos de la sociedad, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Va a tener una tristeza profunda y no nada más él, ustedes también, porque lo van a ver solo o sola. Comentar con otros la situación actual de la persona, que lo vimos en el involucramiento social, tener un cuidado en la salud dental de nuestro paciente también será necesario. ¿Por qué? Porque la boca es complicada, la boca es de cuidado y si nosotros no lavamos bien, puede generarse caries y entonces imagínense que nuestro paciente tenga mucho dolor y ni siquiera pueda comunicarnos que le está doliendo porque tiene una caries, ¿no? Eh, Hacer un control de líquidos, a veces se les olvida tomar agua. Entonces, el estarles recordando que hay que beber
líquidos que hay que hidratarse, es importante. Podemos ponerles alarmas en donde digan agua, podemos poner diferentes botellas en la casa para que sea fácil el acceso, pero sí es importante que a partir aproximadamente de las 7 de la noche, esta persona o disminuya la ingesta de líquido o la elimine. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos como incontinencia, ¿sí? Durante la noche y entonces pues vamos a cambiar la cama y demás. Entonces, para evitar ciertas cosas y que el paciente se esté levantando más veces al baño, la ingesta de líquidos a partir de las 7 de la noche pues se controla. Y también es importante poner una placa de identificación en estas personas. ¿Para qué? Eh, por si se llegan a salir, por si lo que sea, saben perfectamente quiénes son, decir que tiene Alzheimer y que sea mucho más fácil que regresen con nosotros rápido y de una forma sana, que no les suceda más. Entonces, pues bueno, por mi parte creo que ya es todo. Les agradezco muchísimo su atención y les agradezco por esta invitación. Ay, al contrario, sí, muy interesante, muy interesante tu plática. Desde luego yo creo que entre más nos cuidemos nosotros, podemos ofrecer ese acompañamiento con amor, Así es, ¿verdad? Porque si nosotros no controlamos todo lo que tú decías de ansiedad, depresión y el autocuidado y todas las situaciones que se mueven alrededor de nuestra vida, bueno, tendremos situaciones difíciles y que a lo mejor en algún momento nos confunden y no podremos resolver de momento, porque hay situaciones que se dan en ese momento, suceden y en ese momento hay que resolver. Y si existe ese miedo en nosotros, pues el miedo nos paraliza, ¿no? Nos es limita correcto. a poder actuar. Entonces, entre más, yo quiero veamos estas situaciones que expusiste, muy interesantes, y recordarles que aquí se queda toda esta plática hermosa en nuestra página de Facebook de la Fundación Familiares de Alzheimer para que la vean continuamente, para que nos retroalimentemos, ¿no? Estemos cuidando o no, es muy importante nuestro propio cuidado, porque de alguna Así es. manera, bueno, en lo que estamos nosotros haciendo, mis compañeros que estamos trabajando en la fundación, atendiendo, acompañando a tantas familias que tienen que atender a su vez un familiar, bueno, pues también tenemos que ver todos estos aspectos para nuestro propio cuidado y poder asesorar de la mejor manera, ¿verdad? Así Porque es. si estamos confundidos, si estamos temerosos, sabemos que cada caso es único y que bueno, hoy no nada más estamos enfrentados a lo que es la enfermedad de Alzheimer, sino con el avance de los años, del tiempo, la misma investigación científica nos ha ido abriendo al conocimiento de otro tipo de demencias que afectan también en forma pues delicada a muchas personas y que en ocasiones la falta de conocimiento, porque pues nunca pensamos que íbamos a tener algo como esto en casa, eh, pues nos ha hecho que nuestras emociones se afecten y que se crea una ansiedad y llega a ser incluso hasta una depresión que nos puede impedir ayudar a nuestro familiar que ahora lo está requiriendo. Entonces,
muy, muy, muy agradecidos. Tienen muchas felicitaciones y muchas gracias por esta luz en el camino, dice Maite Ramírez, que es muy interesante. Muchas gracias, Cintia Collazo. Eh, Gracias por toda la información, Carlos Martín del Campo. A lo mejor muchas personas las conoces también tú. Mauricio Yebra, uno de nuestros compañeros, gracias por tan completísima conferencia. Una persona nos preguntaba si cómo poder acceder a ayuda o a conocimiento. Maite Ramírez, ya le pasé el teléfono. Y hay una pregunta, Jessie, que decía que si el hecho de tener familiares que han atravesado por la enfermedad de Alzheimer, pues condiciona de alguna manera a los otros familiares a llegar a padecer pues esta enfermedad. No De sé si hecho, quieras contestarla. de hecho, sí condiciona, lo mejor sería hacer un estudio para saber si nosotros tenemos la genética para desarrollar Alzheimer. ¿Por qué? El desconocimiento no va a ayudar en nada, pero el conocimiento, lo único que me va a decir es que yo tengo que poner atención en mis hábitos eh, de físicos, Estilo en de mis vida. hábitos de alimentación, en mis hábitos de pensamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta enfermedad eh, se, se llegue como a letargar un poquito, que no llegue como de forma tan intempestiva. Entonces, sí, sí, sí condiciona y sí es importante hacer estudios para las personas este, que son familiares de. Sí, sí, temas muy, muy interesantes. Y quisiera uno tener toda la tarde para poderlos eh, hablar, ¿verdad? Eh, para lo cual, bueno, les informamos que el día 20 de septiembre tenemos ya preparado el encuentro Alzheimer de este año que llevaremos a cabo para personal de salud en el Auditorio T. Chávez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tendremos en una sala isóptica que está junto al auditorio eh, el, el taller para familiares y cuidadores en donde podremos preguntar, ¿verdad?, sobre todos los avances de este tipo de demencias y cómo conocerlas más, cómo conocernos a nosotros, la calidad de vida que nosotros llevemos, el estilo de vida que llevemos, pues nos va a favorecer mucho si acaso estuviésemos con una condición que me predispone a llegar a tener pues la enfermedad de Alzheimer. Vamos a mandarla, ahora sí que se vaya muchos años después a nuestra vida, ¿no? Por no Así decir es. otra cosa. Ajá, que se vaya lejos, lejos y que pues nos favorezca a que nos cuidemos el estilo de vida que se va a hablar ahí en este encuentro de Alzheimer, pues nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Eh, a todos, absolutamente a todos. Estemos predispuestos por situaciones familiares o no, creo que nos va a ayudar a todos. Entonces, pues nosotros muy agradecidos con tu participación y siguen llegando las felicitaciones No, muchísimas gracias de por las recibirme. personas que nos hicieron favor de acompañarnos y bueno, volver a repetir, aquí se queda esta grabación para todas las veces que podamos estar retroalimentándonos. Uh -huh. Y próximamente pues nos seguiremos viendo, Jessie. Excelente, con mucho Sí. gusto. Y te agradecemos parte de la fundación en gran manera que nos hayas acompañado y bueno, te haremos llegar nuestra constancia de participación y esperando Muchas que no gracias. sea la única, ¿no? Sabemos que te has Esperemos. preparado mucho, que has estado
en muchos diplomados, cursos y a la vez dándolos también. Y eso, bueno, va creando experiencia, ¿verdad? Así Para es. poder ayudar a quienes tanto, tanto necesitan en estos momentos. Y bueno, mientras no tengamos el medicamento que se requiera para evitar el padecer o revertir la enfermedad, el diagnóstico que nos den, pues Así tenemos es. que cuidarnos, trabajar y con cosas sencillas, no es ir muy, uy, tengo que ir hasta el Everest, ¿no? No, 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 no. aquí mismo, en mi mismo lugar, es nada más calidad de vida para mí mismo. Así Y es. todos estos consejos que nos diste, excelentes, porque nos Muchísimas ayudan gracias. para esto y para cualquier situación que podamos vivir en la vida. Así es. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo enfrentar para acompañar con amor? Muchísimas gracias. Al contrario, muchas, muchas gracias por Sí, recibirme. no, aquí nos seguimos viendo y sabemos bueno, tu apoyo en la Fundación Alzheimer, eh, te lo agradezco mucho y lo que estás haciendo junto con la maestra Alejandra Padilla y organizando lo que vamos a tener de congreso. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por Sí, todo. sí, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas Hasta luego. tardes. Sí, Hasta bye. luego. Hasta luego. Gracias.